Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor Natán de los Reyes y vamos a dar inicio a una serie de cápsulas llamadas Cápsulas Sarmientos, donde el objetivo es poder compartirte en este breve tiempo algunos pasajes de la Escritura que nos muestran la importancia de las dos grandes encomiendas que Jesús nos dejó, que son el evangelismo y el discipulado. En Marcos capítulo 16, la instrucción es clara. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Habla de una instrucción de ir, de una movilización, de un movimiento que tiene que realizar la iglesia, una serie de actividades en donde el objetivo sea compartir a Cristo, donde la meta sea llevar la luz a aquellos que la necesitan. Recordemos que la Escritura nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta es una parte de lo que estaremos compartiendo en Cápsulas Sarmientos, pero también Mateo 28 nos habla del discipulado, ¿sí? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas dos grandes encomiendas vienen siendo como dos piernas que debe tener la iglesia, una pierna del evangelismo y una pierna del discipulado, para que la iglesia sea un cuerpo activo, un cuerpo que está en movimiento, porque recordemos que Cristo, la cabeza de la iglesia, está sentado a la diestra del Padre, pero su cuerpo sigue en movimiento. La iglesia debe estar activa. La iglesia debe estar movilizada en evangelizar y en hacer discípulos. Bien, en Génesis capítulo 1, versículo 28, la Escritura dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las bestias del campo y en las aves del cielo. Vamos a extraer algunos principios ahí que tienen que ver con el evangelismo y el discipulado. Cuando el Señor le dice a Adán y a Eva: fructificaos, en ese contexto está hablando de que tengan hijos, sean fructíferos. Y como podemos leer en el pasaje, una cosa es la fructificación y otra cosa es la multiplicación. Una cosa es tener hijos y otra cosa es formar a nuestros hijos para que sigan nuestro ejemplo. Ahí nos estamos multiplicando. Una cosa es el evangelismo, mediante lo cual damos fruto, y otra cosa es el discipulado, mediante el cual nos multiplicamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Son dos aspectos diferentes. Creo que el evangelismo es una tarea clara que la iglesia ha comprendido, y creo que la iglesia tiene que estar en movimiento. La iglesia de Cristo tiene que estar en todo tiempo predicando el evangelio de nuestro Señor. Recordemos que Mateo capítulo 24, cuando habla de las señales antes del fin, dijo el Señor que el evangelio del reino de Dios debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que el cumplimiento de los tiempos de Dios para la humanidad está íntimamente relacionado a que evangelicemos. Y el recurso de Dios para llevar el evangelio es la iglesia. El recurso de Dios para llevar las buenas nuevas es la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo no predica el evangelio, entonces no estamos cumpliendo una de las dos asignaciones o funciones que el Señor le ha dado a la iglesia. Si la iglesia de Cristo se mete en otras dinámicas o en otras actividades ajenas al evangelismo y al discipulado, estamos perdiendo nuestro enfoque. La iglesia de Cristo no está llamada a formar un partido político. La iglesia de Cristo no está llamada a establecer un gobierno de hombres. La iglesia de Cristo está llamada a establecer el reino de Dios, el reino de Cristo. Cuando vemos la palabra en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, encontramos que Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. Los envió a predicar. ¿Y qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino son las evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas.
Y hablar que es el evangelio, las buenas nuevas del reino, quiere decir que hay buenas noticias de parte de Dios, hay buenas nuevas de parte del cielo, y ese es el mensaje de fe que nosotros tenemos que predicar. Si la iglesia no se mueve en evangelismo, entonces no habrá discípulos, porque los discípulos es la continuidad que le damos a las personas después de que recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Nosotros debemos predicar el evangelio y en segunda instancia y en segundo lugar, darle continuidad a estas personas en el crecimiento espiritual y en el desarrollo de su fe. Y es aquí donde surge la pregunta de cómo hacemos discípulos. Sabes que hace mucho tiempo yo también me hacía esta pregunta y siempre que tenía oportunidad de platicar con pastores que desarrollaban alguna estrategia de discipulado, alguna estrategia de grupos en casa, siempre era mi pregunta: ¿cómo hacemos discípulos? ¿Qué tenemos que enseñar o hacia dónde tenemos que llevarlos? Pero nunca encontraba una respuesta que me llenara al 100 y siempre andaba preguntando: ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para formar discípulos? Y en la medida que hemos estado desarrollando la estrategia Sarmientos, la estrategia de discipulado, nuestros ojos se han ido abriendo, la luz ha ido aclarando y cada vez es más claro el panorama de cómo nosotros necesitamos formar discípulos. Traigo a memoria en cierta ocasión que teníamos 5 grupos en la iglesia, ya teníamos alguna serie de actividades para formar discípulos, bajo el entendimiento que teníamos en ese contexto, y lanzábamos personas para abrir grupos. Y teníamos 5 grupos y al poco tiempo abríamos otros 2, pero cerraban 3. Entonces seguíamos trabajando, levantábamos otros 3, pero cerraban 2. Y era una lucha donde parecía que no avanzábamos y era algo infructuoso. El cómo poder lograr que los grupos de discipulado, los grupos de alcance, no solamente se abran, sino que permanezcan y se desarrollen. En ese momento, hace aproximadamente 18 años, en ese momento, pues yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué los grupos que se abren no permanecen? ¿Por qué los grupos que se abren no fructifican? ¿Por qué no nos multiplicamos? En ese momento yo no entendía que para la formación de discípulos hay una especie de ingeniería espiritual, si me permites usar la expresión. O sea que la formación de discípulos es intencional. Intencional. Ponemos enseñanzas, ponemos fundamento con la intención de lograr algo. Ahí en ese contexto, en donde yo le preguntaba al Espíritu Santo por qué no pasábamos de cierto número de grupos, recuerdo que el Espíritu Santo me llevó a ver a mis discípulos, a las personas que estaban al frente de los grupos, de una manera más objetiva. Y entonces ya empecé a observar a mis discípulos y resulta que uno de ellos tenía problemas emocionales. Y entonces yo pensé: si tiene estos problemas emocionales, ¿cómo va a poder con un grupo? ¿Cómo va a poder desarrollar al grupo si viene cargando una situación personal? Observé a otro y entonces me di cuenta que tenía problemas de carácter. Y esos problemas de carácter se manifestaban en su liderazgo, en su grupo. Y al ver este cuadro yo dije: pues ¿cómo va a poder ayudar a otros si el carácter no le ayuda? Posteriormente vi a otro, lo observé y platicando nos llevábamos al punto donde la persona tenía problemas económicos, fuertes deudas. Y cuando me entero de esto, pues yo pienso: ¿cómo va a poder desarrollar una visión de discipulado con los problemas económicos que viene cargando? Su mente está pensando en cómo generar recursos para poder pagar el compromiso financiero que tiene. Y después observé a otro y vi que tenía problemas matrimoniales. Entonces, bajo esta radiografía o este análisis objetivo del estado que cada líder tenía, llegué a la conclusión de que de esta forma, ¿cómo íbamos a poder avanzar? Y entonces el Espíritu Santo con mucho amor me dijo: ¿y sabes por qué están así?
Y yo, ¿por qué, Señor? Pues mírate cómo estás tú. Y entonces ahí yo me di cuenta que también yo tenía problemas emocionales, tenía problemas de carácter, tenía problemas financieros, y todo esto detonaba en problemas en la casa, problemas en el matrimonio, porque por mi falta de formación en el carácter, las situaciones que venía cargando, explotaba en mi casa y esto me traía problemas. Entonces, ahí fue donde el Espíritu Santo me dijo, mira, el discipulado es una impartición de vida. Y tú no puedes llevar a alguien a un lugar a donde tú mismo no has llegado. ¿Cómo pretendes que tus discípulos logren algo que tú no has logrado vencer? Ahí el Señor me mostró que comienza con uno. El discipulado comienza con uno mismo, en vivir la palabra, en aplicar la palabra, en creer que la palabra puede traer un efecto transformador en nuestra vida y llegar al punto de decir como Pablo decía. Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, el discipulado comienza con un cambio en nosotros, los pastores, los que servimos en la iglesia, que necesitamos vivir las escrituras, vivir la palabra. En ese contexto, yo recuerdo que compartía unos temas para que se repartieran en los grupos de casa, y estando ahí el Señor me mostraba hacia dónde específicamente los estás llevando. Porque un lunes les compartes de una cosa, el martes, a la siguiente semana les compartes de otra cosa, a la siguiente semana les compartes de otro tema, y pareciera que vas de un extremo a otro sin ir a ninguna dirección. Y allí el Espíritu Santo me habló de la objetividad en las enseñanzas que damos. Y me mostró cómo Israel daba vueltas en el desierto, y en el desierto tenían presencia de Dios, manifiesta. Tenían palabra fresca porque Moisés bajaba de la montaña con un mensaje de parte de Dios. Había sanidades, había milagros, pero no iban a ningún lado. Estaban dándole vueltas al desierto sin llegar a un punto. Sabían de una promesa, sabían de una tierra que Dios tenía para ellos, pero no iban hacia allá. Y el Espíritu Santo me dijo, así estás tú. Compártete una cosa, compártete otra, y pareciera que estás dando vueltas en círculos. Y ahí el Señor me habló de la importancia de llevar a los discípulos hacia un crecimiento gradual por medio de la palabra. No es un asunto de motivación, sino que es un asunto de fundamentar, de establecer, de direccionar, para que por medio de la palabra y la dirección del Espíritu Santo podamos llegar al propósito que de manera personal tenemos en nuestra vida y de manera corporativa como iglesia el Señor nos llama a hacer en nuestras comunidades. Bien, estaré compartiendo una serie de cápsulas con la intención de bendecirte con estas enseñanzas que nos puedan direccionar hacia el evangelismo y el discipulado. Por cierto, los días 9 y 10 de abril tenemos un evento llamado CASA, Centro de Adiestramiento Sarmientos, donde compartimos estrategias de evangelismo y de discipulado que desarrollamos en la iglesia y las ponemos para todo aquel que quiera aprender de ellas. Es un evento gratuito, dirigido a pastores principalmente y a líderes que desean ser edificados a través de estas enseñanzas. Espero que puedas venir y retroalimentarte con la palabra del Señor.